Buenas noches, estimados doctores. Les damos la bienvenida a nombre del Instituto Internacional de Derecho con auspicio del Ilustre Colegio de Abogados de Lima Sur. Hoy día es nuestra segunda sesión. Doctores, por favor, apaguen sus micrófonos. Voy a pasar a silenciarlos. El día de hoy es la segunda sesión del curso especializado de procesos constitucionales. El día de hoy tenemos como ponente al doctor Fernando Delgado Alvisuri. Vamos a conocer un poco de su trayectoria. Él es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha cursado el curso de pregrado en Derechos Fundamentales y Garantías Procesales por la Universidad Castilla de la Mancha, España. Se ha desempeñado en el sector público como asesor jurisdiccional especializado del Tribunal Constitucional, asesor en temas constitucionales de la alta dirección del despacho del Ministerio de Justicia, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la Defensoría del Ministerio del Interior, asesor del Ministerio del Interior, comisionado de la Defensoría del Pueblo, secretario técnico del Consejo Nacional de Derechos Humanos. También ha sido asesor de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y docente de la Academia de la Magistratura, así como ponente de diversos eventos jurídicos. Le damos la bienvenida al doctor Delgado y estamos seguras que va a ser del agrado de todos nosotros. Le doy el paso. Perfecto, buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias con todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del Instituto Internacional de Derecho y al doctor Walter Tello Osorio por la convocatoria. Y la verdad honrado porque nos acompañan en estas 4 sesiones, además, distinguidos profesores universitarios de la hermana República Mexicana, con lo cual, pues, para nosotros siempre es una gran experiencia compartir nuestra local visión de los procesos constitucionales con colegas mexicanos. Y más aún, a hablar el día de hoy del amparo y del habeas corpus, ¿no? Porque recordemos que si algo de las muchas cosas ha aportado la historia mexicana constitucional, no solamente por temas que nos hermanan, sino además también el amparo como proceso constitucional, como garantía, se ubica pues en México, ¿no? En el antiguo proyecto de la Constitución de Yucatán, allá por el año de 1880. Así que compartir esta actividad, repito, con colegas distinguidos mexicanos, definitivamente nos complementa bastante esta visión de derecho comparado que se pretende dar estas 4 sesiones. En lo que a mí respecta, voy a tratar de abordar 2 temas el día de hoy para desarrollar los 2 temas pendientes el día de mañana, que tenemos sesión a la misma hora conmigo. Me refiero al amparo y al habeas corpus, pero no desde el punto de vista, digamos, del exégesis del código, ¿no? No desde esa visión, sino desde la visión de proceso. Como sabemos, el proceso del amparo se ha convertido en la más importante conquista de derechos, que por su regulación compleja y además por su versatilidad es definitivamente uno de los procesos más usados, más recurridos y más democráticos en materia de tutela de derechos fundamentales. Y eso se debe básicamente a varias razones. La primera de ellas es la amplitud de derechos que está llamada a tutelar. Después, una especial interpretación que lo mejora, que lo optimiza y que lo convierte en un recurso básicamente sencillo, rápido, expeditivo, célere, ante cualquier tipo de agresión o violación o puesta en peligro de algún derecho fundamental.
Eso es básicamente, digamos, una cuestión introductoria a lo que quiero plantear el día de hoy. No el amparo, repito, dentro de esta visión procesal, digo a propósito de la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal Constitucional, sino el amparo como proceso y además las distintas facetas del amparo el día de hoy, como es el amparo electoral, el amparo arbitral, el amparo contra amparo, el amparo contra acciones judiciales, el amparo contra normas, es decir, las distintas modalidades de este proceso, en especial optimizado, ampliado, mejorado. Y en la segunda parte ya desarrollaremos el tema del habeas corpus, algunos usos que se han venido dando en jurisprudencia a partir de un análisis evidentemente casuístico y jurisprudencial. Quiero compartir entonces para tal efecto una presentación que tengo el día de hoy para compartir con ustedes. A ver, acá está el proceso de amparo y de habeas corpus. Bien. Acá tenemos estas primeras reflexiones, ¿no? Estas primeras reflexiones en torno al proceso del amparo constitucional. Acá tenemos. Bueno, en principio yo debo señalar que este amparo, pues les dije hace un rato, significa la más importante conquista de derechos, ¿no? En la plasmación más efectiva de los derechos fundamentales a partir de un proceso rápido, expeditivo, mucho más célere y principalmente gratuito. Y además, a partir de esta democratización del amparo, es que a través de él se han dado casi las más importantes reformas en materia constitucional y además también a su interior es que se han desarrollado casi la mayoría de las innovaciones procesales en materia del amparo, en materia de la legislación procesal, ¿no? Y esto se debe básicamente a la amplitud de los derechos que plantea el amparo el día de hoy y en su regulación. Hablar del amparo y su positivización o su reconocimiento en la Carta Constitucional, de acuerdo, diríamos que inicialmente se cinde y se divide de la figura del habeas corpus, ¿no? Y que su reconocimiento ya data desde la Carta del 79 y posteriormente en la Carta del 93, artículo 213, es que efectivamente se plantea una fórmula de que el amparo viene a ser, ¿qué cosa? Esta llamada garantía constitucional destinada a proteger los derechos que no eran protegidos en su momento por el habeas corpus, ¿no? Es decir, dejaba librado una amplitud de derechos que pudiera ser eventualmente protegidos por el amparo constitucional. Y les decía entonces que efectivamente la figura del amparo pues se independiza o se escinde de este habeas corpus civil previsto en este decreto ley 17.083, que era una especie de ampliación clásica de tutela de derechos, una figura en la legislación inglesa, y que después, digamos, adquiere una cierta autonomía debido principalmente a la importancia y a la amplitud de derechos que ella protege. Ya con la Carta del 93, obviamente, esta garantía constitucional ciertamente adquiere autonomía y despliega los efectos de ser esto, el proceso más utilizado, el proceso más acudido, yo creo que es el proceso y por su complejidad es definitivamente el más importante. A la fecha, si podemos identificar una palabra o una denominación que pudiera caracterizar al amparo, diríamos, es un proceso en el cual se privilegia el modelo de la probabilidad versus el modelo de certeza. Y digo esto ¿por qué? Porque cuando hablamos de estas dos opciones, probabilidad o certeza,
el día de hoy podemos identificar a un proceso de amparo, ya no garantía, sino un proceso de amparo, caracterizado fuertemente por la probabilidad. Es decir, se han vinculado al proceso, al recurso de amparo, a un conjunto de condiciones o presupuestos que debe acreditar el recurrente, el demandante, cuando inicia el juicio. Condiciones procesales como, por ejemplo, lo es el tema de la residualidad, la presencia y la acreditación del contenido esencial del derecho fundamental, el sobrepasar la existencia de algún precedente vinculante que pueda limitar su participación, y además también los derechos de tutela que, digamos, en puridad son derechos fundamentales, pero que la jurisprudencia ha precisado que podrían asumir otra denominación. Entonces estamos hablando de un modelo que se basa ya en la probabilidad y no en la certeza. La certeza era el modelo anterior, en el cual encontrábamos, por ejemplo, que para plantear el amparo lo único que se requería era alegar o precisar la existencia de un determinado derecho y observar algunas condiciones como era el plazo de caducidad o el agotamiento de la vía previa. Ahora, la legislación procesal exige una serie de presupuestos en atención a que estamos el día de hoy frente a un proceso residual, un proceso extraordinario, un proceso definitivo, y no un proceso opcional o alternativo, como se denominaba anteriormente. Y esto es importante porque obviamente cambia la naturaleza del proceso. Hablar ahora de un amparo residual significa que el amparo resultará básicamente improcedente o inoficioso cuando existan mecanismos que puedan proteger de manera adecuada el derecho. Y efectivamente ahí entonces estamos frente a una determinada labor judicial en establecer, claro, en qué medida existe una vía idónea, alternativa, satisfactoria plenamente para proteger el derecho demandado. Y esto significa entonces que el amparo del día de hoy es un proceso residual, es un proceso extraordinario y es un proceso además también no sé si pueden apagar los micros, por favor. Se está filtrando información. Bien, es necesario identificar entonces 4 elementos fundamentales cuando se habla de esta procedencia del amparo constitucional. ¿Qué es lo que básicamente les interesa a los colegas, ¿no? Que al plantear una demanda de este tipo, no naufrague, pues, no sea rechazada de plano, sino todo lo contrario, sea admitida y además sea debidamente tramitada. 4 son los presupuestos que debemos atender, entre muchos otros, pero voy a referirme en específico a 4, que deben observarse al momento del planteamiento y la elaboración del proceso del amparo, y además también en la argumentación que debe usarse. La primera es esta: el rango constitucional de los derechos afectados. Aquí yo debo precisar que, si bien es cierto, la Constitución Política del Estado habla de que son los derechos fundamentales de la persona, eso no obsta, pues, de que el amparo no pudiese proteger derechos que tengan otra denominación. Es decir, no se limita únicamente a la defensa de derechos fundamentales, es decir, artículo 2 y siguientes de la Carta Política, sino también protege los derechos constitucionales, los derechos escritos, ¿no? Los derechos fundamentales o también análogos, los derechos previstos y contenidos, previstos sí, pero contenidos no. Me refiero a lo siguiente: a los derechos previstos pero no contenidos en el artículo 3 de la Constitución Política del Estado. Nos referimos a esta cláusula abierta de derechos, o también conocido como los derechos no enumerados o los derechos no escritos. Estos, como ustedes saben, han sido creados vía interpretación del Tribunal Constitucional o vía jurisprudencia.
de los cuales también deben gozar una protección vía el proceso del amparo. Además también, en este ámbito de protección debemos también incluir a los derechos humanos como categorías jurídicas históricamente e institucionalmente reconocidas que también forman parte de esta especial protección. Quiere decir entonces que tenemos, número uno, el rango constitucional, es decir, derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, derechos no escritos. ¿Y algo más habrá? Sí. También se tutelan los principios constitucionales. No cualquier principio, los principios constitucionales. Los principios, por ejemplo, de legalidad, los principios en materia penal, los principios de tipicidad, en fin, principios que tengan rango constitucional, entre otros. Por ejemplo, el principio de proporcionalidad también se tutela vía el proceso del amparo, ¿no? Principios. Y además también los llamados valores fundamentales. Quiere decir entonces que estamos en un amplio catálogo de derechos que podríamos identificarlo, que los derechos deben tener, ¿qué cosa? Un rango constitucional directo. Y que la verdad es bastante amplio. ¿No es así? Perfecto. El segundo es esto, ¿no? La verificación de la afectación del derecho constitucional. Aquí entonces lo que se exige es la puesta en peligro, la afectación, digamos, en dos niveles o en dos condiciones. La acción o la omisión. Es decir, en términos positivos o en términos negativos. Acción o omisión. Pero también esta situación de la amenaza, ¿no? La amenaza de un derecho fundamental o la puesta en peligro, ¿no? Que vendría a ser un perjuicio futuro, pero que la jurisprudencia y el orden código ha establecido de que esta debe ser cierta y de inminente realización. ¿De acuerdo? Debe por lo menos existir en esta conducta, en esta acción o omisión, este acto concreto o esta situación omisiva, una situación que vulnera, que pone en peligro, que afecta directamente un derecho constitucional, pero también la existencia de la amenaza, ¿no? Que debe ser cierta y de inminente realización. Segundo elemento a tomar en cuenta. Tercer elemento, perdón, es este que está acá. La titularidad indubitable del derecho constitucional. Ya lo había precisado el Tribunal Constitucional en una jurisprudencia bastante antigua, la sentencia Eusebio Noguasco, cuando el TC había precisado de que quien planteaba un amparo lo hacía con dos condiciones. Número uno, la titularidad del derecho, y número dos, acreditar la necesidad de una tutela urgente jurídica diferenciada. La titularidad del derecho es un elemento indispensable. La situación de ser el titular del derecho constitucional y sobre la cual se invoca esta respectiva legitimidad. ¿De acuerdo? Es decir, acreditar la lesión, la urgencia, la necesidad de una tutela urgente diferenciada que requiera pues un trámite rápido y expeditivo. Esta titularidad indubitable, si bien es cierto, constituye una regla, pero también es una excepción, porque no siempre tú vas a ser titular del derecho. Hay situaciones en las cuales nos encontramos frente a los llamados derechos intereses difusos, en el cual la titularidad del derecho no se acredita. No, es cuando se plantea, por ejemplo, estos procesos constitucionales invocando derechos ambientales, históricos, monumentales, en donde no existe pues la afectación directa del individuo que plantea, ¿no? Sino, digamos, los intereses son, digamos, colectivos y no es posible determinar el grado directo de afectación. Pero ciertamente un elemento indispensable para esto es que exista por lo menos la titularidad en el derecho. Y así lo hizo saber en su momento, repito, el TC en esa sentencia Eusebio Noguasco. ¿De acuerdo? El tema de la titularidad y el tema de la urgencia en la tutela jurídica diferenciada. Que además requeriría un proceso, digamos, en específico, mucho más rápido, mucho más
ampliado, optimizado, mejorado para la defensa de este derecho, porque se trata, claro está, de un derecho fundamental. Un cuarto elemento es este, ¿no? El fin restitutivo de los procesos constitucionales. La finalidad, a diferencia de los procesos de la vía ordinaria o de los procesos ordinarios, es que estamos hablando de un efecto eminentemente reparador, restaurador, restitutivo. Acá debemos recordar lo que decía en su momento esta antigua norma ya derogada, la 23.506, cuando hablaba que la finalidad del amparo, ¿qué cosa es? Retrotraer, restituir, reparar las cosas al estado anterior de la violación o la puesta en peligro del derecho fundamental. La finalidad, ¿qué cosa es? Restitutiva, ¿de acuerdo? Es decir, se reconocen derechos, se protegen derechos, se restituyen derechos ya declarados. Por tanto, no es su finalidad constituir derechos o crear derechos. Quien quiera constituir o crear derechos a partir de una postulación de una demanda, lamentablemente esta no sería, pues sería totalmente inoficiosa, porque lo que busca el amparo, ¿qué cosa es? Restituir, más no constituir derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Pero además de ello, queda claro entonces que un quinto elemento a modo de resumen de estos cuatro es que se trata pues de la defensa de derechos fundamentales, de libertades públicas, de principios constitucionales y de valores superiores, de derechos no enumerados, pero además también de un proceso, ¿no? Mejorado, un proceso el cual ahora pues tiene como marco general el estar al interior de una visión de carácter residual. Ya no es un proceso opcional. Como lo era antes, ahora ya no es un proceso alternativo, ahora es un proceso básicamente residual. Más adelante vamos a ver el tema de la residualidad si el tiempo lo permite. Bien. Vamos a ver algunas características del proceso de amparo, porque yo les dije, quiero enfocar el amparo desde la teoría del proceso. Entonces, el amparo es un proceso, básicamente, que responde a una serie de principios a partir de los cuales vamos a determinar su naturaleza. Es evidente que se trata acá de tutela de derechos fundamentales, por tanto, requiere una vía rápida, expeditiva, ¿no? Una vía célere, con cada vez menos etapas y con cada vez menos trámites. Lo que se busca es darle efectividad al proceso. Lo que se busca es dar un tratamiento, digamos, privilegiado, rápido. Por eso se habla de la presencia de este principio de celeridad. Se trata, obviamente, de derechos fundamentales, los cuales deben ser enfocados y abordados dentro de un proceso rápido, ¿no? Que garantice, conforme lo establece la Convención Americana, el tener acceso a un recurso rápido, expeditivo, ante un tribunal independiente y un recurso eficaz y eficiente ante un tribunal independiente. Primer principio. El otro es el principio de la bilateralidad. Acá estamos hablando de un proceso. Un proceso viene a ser ¿qué cosa? De la manera más simple, ¿no? Sin recurrir pues a los grandes maestros, a los grandes procesalistas, el proceso es la vía, es la forma, es el camino, cómo llego a, cómo es que se resuelve un conflicto, ¿no? ¿Cómo es que se resuelve una controversia? Y hay entonces una actividad, una fuerte actividad, digamos, procesal. Por eso se habla de la bilateralidad. Es decir, hay demanda, hay contestación de demanda, hay medidas cautelares, excepciones, dilatorias, perentorias, cuestiones probatorias mínimas. No hay una excepción probatoria como tal, pero lo cual no impide que las partes puedan presentar los medios probatorios que consideren convenientes para acreditar lo expuesto en la demanda. Pero es un proceso en el cual el juez pues se sitúa, ¿no?, en esta visión de socialización
o intermediación para efectivamente determinar y hacer efectivo, ¿qué cosa? El examen de admisibilidad, el examen de procedibilidad y finalmente el examen de fundabilidad. Hay esta entonces actuación permanente, ¿no? Es decir, el proceso del amparo es básicamente, ¿qué cosa? Un proceso, ¿no? Pero acá no estamos frente a la protección del proceso como tal, acá estamos frente a la protección del derecho, y el proceso nos sirve de vehículo, definitivamente, para resolver el proceso, la vía. Hay definitivamente un trato bastante bilateral, una dialéctica del proceso, demanda, contestación, excepciones, defensas previas, medidas cautelares, entre otras situaciones, nos habla de este principio de la bilateralidad. El principio de preferencialidad, como ustedes saben, no solamente está previsto en el código actual, sino también lo está en el código anterior. La preferencia, por ejemplo, en la admisión de los procesos, además, esta necesaria previsión que existe, por ejemplo, en relación de que no hay turnos, pues, ¿no? En la mayoría de procesos constitucionales, en algunos como el habeas corpus, que no se permite, pues, la recusación, ¿no? Da cuenta del elemento de la preferencialidad. Bueno, el segundo, quiero irme al tercero, el segundo no lo voy a tocar por una cuestión de tiempo. El tercero, ¿no? Este que está acá dice, el principio de definitividad, que puede ser entendido de dos maneras. El principio de definitividad nos dice, puede entenderse de dos maneras. Número uno, dice, ¿no? El amparo no procede si no se ha agotado la vía previa. La vía previa o la vía administrativa. Es la vía previa y la vía administrativa, son dos conceptos distintos. La vía administrativa cuando estamos sometidos a un concepto sometido al 7444, un ámbito público, y la vía previa en el ámbito corporativo privado, ¿no? Pero también el principio de definitividad nos dice lo siguiente, ¿no? Y esto como una característica propia del proceso de amparo, que tiene que ver con el elemento de la definitividad, que frente a lo resuelto en un amparo, dependiendo de su instancia, el proceso resultaría definitivo e inimpugnable. Me refiero, quiero ocasionar un amparo resuelto por el Tribunal Constitucional. No se puede, pues. No se puede. Pero sí puedo ocasionar, digamos, cualquier proceso vía el amparo, ¿no? Es decir, frente a un contencioso puedo plantear un proceso de amparo, frente a un tema laboral puedo plantear un proceso de amparo, frente a un cuestionamiento, una resolución judicial puedo plantear un amparo. Entonces, el amparo adquiere cierto elemento de definitividad en atención a la condición o la naturaleza de lo que se ha planteado. Solo procede con condiciones ciertas, concretas, palmarias, objetivas y personales. Es decir, debe acreditarse mínimamente la afectación y la puesta en peligro, ¿no? O la amenaza de un derecho fundamental. Efectivamente. Acá tenemos algunos otros principios, por ejemplo, de procuración oficiosa. Interpuesta la demanda, el proceso no cae en abandono, se impulsa de oficio, está permitido el desistimiento. Claro, son procesos en los cuales efectivamente, si bien es cierto, hay alguna posibilidad de que puedan plantearse claro, el interesado, el demandante, el pretensor, es el que activa el proceso, pero también el juez tiene la obligación de impulsar el proceso de oficio, ¿no? Y no necesariamente el demandante puede plantearlo. Como ustedes saben, ya la Defensoría del Pueblo hace muchos años que está facultado para ello, para plantear, para, digamos, sumarse al pedido del demandante, o en todo caso, postular ellos la demanda, ya sea una demanda de amparo o ya sea una demanda constitucional de habeas corpus, ¿no? Entonces, estos son elementos interesantes al respecto. Dice, el principio de no simultaneidad, la demanda declarada improcedente si el agraviado ha recurrido previamente a otro proceso o pide tutela respecto de su derecho y no proceden las vías paralelas. Claro, es decir, acá lo que se busca es evitar que hayan vías, que se acuda a una vía alternativa y además también de manera, digamos, alternativa, o sea, me refiero,
simultánea y además también de una vía invocando en ambos procesos lo mismo. Es decir, yo frente a una eventual afectación planteo un contencioso y un amparo con las mismas pretensiones. Eso no es posible. Entonces eso se llama litispendencia, definitivamente. Hay también un elemento importante de acá que quiero señalar, es esta, ¿no? El principio de primacía del fondo sobre la forma. Aquí lo que nos interesa, estimados amigos, es no tanto el proceso. Acá nos interesa el fondo. ¿De acuerdo? Todos los presupuestos procesales deben ir orientados a garantizar, repito, todos los presupuestos procesales deben ir orientados a garantizar a que el juez esté facultado o tenga las herramientas necesarias para emitir una sentencia sobre el fondo del asunto. O sea, acá lo que prima en los procesos de amparo y en los procesos de libertad es la preferencia del fondo sobre la forma. Quiere decir que bajo determinadas circunstancias se podría sacrificar la forma privilegiando el fondo. Eso además es parte de lo que se conoce o lo que se ha denominado la autonomía procesal. La posibilidad que tiene el TC o el juez que conoce estos casos de preferir siempre el fondo sobre la forma en los procesos de libertad. Caso contrario, ocurre en los procesos orgánicos que es, digamos, viceversa, ¿no? Prefieren la forma sobre el fondo. Bien, hablemos un poco de la naturaleza de este proceso, porque siempre se ha dicho, claro, es acción, juicio, recurso. ¿Qué es exactamente el amparo? Y digo esto porque en la doctrina mexicana se habla de juicio de amparo, ¿no? Se habla de juicio de amparo. Acá en el Perú hay varias denominaciones. Históricamente se hablaba de acción de amparo. Después la Carta del 93 nos habla de las llamadas garantías constitucionales. Ahora nos habla de procesos. El Código Procesal nos habla de procesos. ¿A qué se refiere procesos constitucionales? Entonces, ¿cómo quedamos? Acción, juicio, recurso, proceso. Yo diría que ninguno de los tres. O sea, no es acción, juicio, recurso. No es recurso porque en la técnica del régimen de recursos, el recurso se entiende como aquella posibilidad de someter o solicitar un reexamen de una decisión a determinado órgano, con la finalidad que éste se revoque o anule. Acá no es únicamente un reexamen de la decisión. Acá se trata de establecer medidas adecuadas de protección. Proteger el derecho fundamental por sobre todas las cosas. Entonces, no es necesariamente un recurso. Tampoco es una acción porque el concepto de acción alude a una capacidad ilimitada. Y el amparo tiene sus requisitos. No cualquiera y no bajo cualquier supuesto podría ser planteado. Tiene requisitos, tiene presupuestos, tiene exigencias de tiempo, de actuación, ¿no? Y además también la necesidad de fijar determinado derecho fundamental puesto en peligro. Entonces, hay esta discusión que si es un recurso, juicio, o en todo caso, ¿qué cosa es? Yo diría que no es ninguno de ellos. Aquí lo que se habla en el Perú, y la Constitución establece una garantía. Ahora se habla que es un proceso. Y un proceso, en el fondo, ¿qué cosa es? Es un conjunto de procedimientos sometido a una determinada jurisdicción. Es un proceso constitucional. Y ya se ha dicho en doctrina que el proceso constitucional tiene tres contenidos. Uno es autónomo, resuelve a su interior una controversia constitucional y además es un proceso destinado a garantizar la jerarquía de los derechos fundamentales. Ese es un proceso constitucional. Entonces, el amparo es básicamente, ¿qué cosa? Un proceso. Claro, es un proceso constitucional. Ya se ha quedado establecido en el Código. Un proceso constitucional, pero un proceso que tiene una especial definición. ¿Cómo se llama ahora? Se llama proceso de la libertad. Se llama un proceso de la libertad. Proceso constitucional de la libertad. Es decir, de tutela
de tutela de derechos, es un proceso que defiende libertades públicas, derechos fundamentales, derechos constitucionales, derechos humanos, principios y valores fundamentales. El día de hoy, entonces, hablamos de eso, de un proceso constitucional. Pero claro, en la teoría del proceso, y yendo un poco más, avanzando un poco más en esta cuestión, digamos, claro, digamos, desarrollemos esto dentro de la teoría del proceso, y diríamos, claro, pero ¿qué tipo de proceso es el amparo? ¿Qué tipo de proceso es el amparo? Es un proceso, ¿qué tipo de proceso es? Acá tenemos algunas opciones. Un proceso de condena, tal vez, un proceso de conocimiento, un proceso sumario, un proceso cautelar o un proceso constitucional. Nos queda claro que es un proceso constitucional, claro. Pero sin negar la teoría del proceso, sin negar digamos, sin negar que el amparo se defiende, se discute, se pelea en los tribunales mediante el proceso, diríamos entonces, claro, o sea, es un proceso. ¿Pero de qué tipo? Dentro de la teoría del proceso. ¿Será un proceso de condena? La respuesta es sí, porque en el fondo lo que busca el proceso de amparo es que el juez obligue, en este caso puede ser al Estado o a la administración pública, a realizar una determinada acción a favor de un ciudadano, ¿no? Digamos, o ordenarle que se abstenga de hacerlo, o corregir la omisión, o emitir el acto que sea obviado. O sea, me refiero al tema de la omisión. Entonces, es un proceso de condena. El Estado, el juez ordena al Estado que se cumpla algo, que sea omitido. Me refiero tanto al amparo como al cumplimiento, ¿no? En el caso del cumplimiento, la norma con rango de ley, y en el otro supuesto es la norma administrativa. Así que en ambos casos es posible. ¿Será un proceso de conocimiento? No, porque acá lo que se busca no es definitivamente crear una situación jurídica, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, yo no estoy yendo ante un juez para que me divorcie, ¿no? El juez en un divorcio, ¿qué cosa hace? Establece una decisión, una creación, o sea, va a cambiar una situación jurídica, ¿no? Acá no. Acá no se busca eso, acá se busca restablecer derechos ya reconocidos. Así que no es un procedimiento, no es un proceso sumario, perdón, de conocimiento. Es un proceso sumario, sí, porque efectivamente el hecho de hablar el hecho de involucrar aquí a un derecho fundamental o una libertad individual, como en el caso del habeas corpus, requiere un proceso rápido, pues. Y qué duda cabe que el habeas corpus es el más rápido de todos los procesos, el más sumario de todos. Así que estamos frente a un proceso sumario, rápido. ¿Un proceso cautelar será? Sí, porque en el fondo lo que busca es garantizar no que la decisión final se cumpla en los términos de la sentencia, sino lo que se busca es garantizar el derecho vía una cuestión del proceso. Acá hay dos elementos en común con el proceso cautelar. Número uno es la verosimilitud del derecho, o sea, la acreditación del derecho. Y número dos es la adopción de una medida urgente con respecto a la puesta en peligro del derecho fundamental. Elementos, digamos, consustanciales de un proceso cautelar. Ahí se garantiza el proceso. Aquí garantizamos el derecho. Esa es la diferencia. Siendo entonces ello así, tenemos ya algunas cosas claras, ¿no? ¿Qué se entiende por un proceso constitucional? Aquel que garantiza la vigencia de la Constitución, proceso autónomo, que acá ahora tiene al amparo de esa nueva regulación, el día de hoy, un código procesal nuevo, remozado, que probablemente, y en otra oportunidad probablemente, analicemos este corpus juris.
y es un proceso que resuelve una controversia de carácter constitucional. Algo que directa o indirectamente el juez tendrá que determinar sobre la base de lo postulado en la demanda. ¿De acuerdo? Bien. Veamos, siempre se ha discutido acerca de esto, ¿no? De estos presupuestos del proceso del amparo. Y hay bastantes posiciones al respecto. Es decir, yo diría hay más de una posición, 4 o 5 posiciones al respecto. Veamos algunas de ellas, por ejemplo. Una primera posición es hablar acerca, claro, no como el amparo mexicano, ¿no? Que el amparo mexicano era el superamparo, pues que incorporaba, incluía la tutela de todos los derechos fundamentales y libertades públicas. Acá, lo que se dice es una primera tesis, dice, perfecto, vamos a crear un instituto procesal de defensa, ¿no? De defensa de aquellos derechos fundamentales que la Carta ha establecido. Solamente derechos fundamentales. Solamente derechos fundamentales, ¿no? Y es una primera posición. Solamente derechos fundamentales y aquellos derechos, digamos, análogos. Derechos humanos, derechos constitucionales, derechos no escritos. Una primera posición. Una segunda posición es darle al amparo un mayor nivel de cobertura o de protección, ¿no? Y que sea capaz de incorporar aquellos derechos que en algún momento tenían una naturaleza patrimonial. ¿Mm? Una naturaleza patrimonial. Una tercera posición era que decía, perfecto, el amparo debería entonces no solamente proteger derechos fundamentales, sino también algunas libertades, como por ejemplo la libertad de industria, la libertad de comercio, la libertad de contratación, que no son derechos, obviamente, en el texto de la Carta Política están como libertades. Entonces, esa posición, digamos, es una posición un tanto discutible, ¿no? Porque dice, claro, si vamos a incorporar derechos patrimoniales en este proceso rápido, expeditivo y privilegiado, entonces, ¿por qué no incorporamos, por ejemplo, en ella, digamos, elementos de posesión, ¿no? El derecho, institución de la posesión, pero sí la propiedad, ¿no? Una quinta posición es aquella que se refiere a que está vedada, pues, de su protección del amparo, me refiero, aquellos derechos que tengan un origen legal y no un origen constitucional. Origen legal, como su nombre lo dice, son aquellos que carecen de esta raíz constitucional. Son derechos creados al amparo de la ley y no en derechos nacidos al amparo de la Constitución. Sin embargo, yo les diría en la actualidad, el amparo tiene pues una amplitud de derechos, derecho a la pensión, derecho al trabajo, a la seguridad social, a los derechos programáticos, a los derechos sociales, ¿no? En fin, una amplia gama de procesos constitucionales en general. Bien, acá tenemos entonces una breve enumeración de los derechos. Y en especial quiero referirme a este último. Los derechos de jurisdicción y proceso. Me refiero contenidos en el artículo 139 de la Constitución, también conocido como los derechos del debido proceso, ¿no? O también los derechos del debido proceso judicial. Es decir, la motivación, la fundamentación, el derecho a la prueba, a la doble instancia. Es decir, todos los derechos contenidos en este plexo amplio que se conoce como el debido proceso, que son objeto de protección tanto en el amparo como en el habeas corpus. Derechos de jurisdicción y proceso. Importante esa precisión. Pero también si esta virtualidad del amparo como proceso, y digamos por qué es el proceso por excelencia más importante, es por eso, ¿no? Por su ductibilidad, por su forma de vincularse con este tipo de acciones y tener este amplio margen de acción en función a los tiempos. El amparo protege actos pasados, actos presentes, actos futuros, actos derogados y actos de trato sucesivo. Vean ustedes, actos pasados. El hecho ya está consumado.
solamente será viable acudir al amparo si a través de él pueden reponerse las cosas del estado anterior. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver, obviamente, con la exigencia de la reparabilidad del acto cuestionado. Actos pasados. O sea, ¿se pueden plantear amparo frente a actos pasados? Sí, claro. Sí, independientemente de que ya el acto haya sido consumado, ¿no? Lo que se busca es esta adecuada protección, pues, esta debida protección. Actos presentes son aquellos que se vienen realizando en el momento, ¿no? Y que tienen por objeto impedir esta continuación de la lesión. Actos futuros. Claro, estos actos futuros podrían confundirse con amenazas, ¿no? Pero la amenaza, como sabemos, es cierta y de realización. Sí, pues, pero los actos futuros también podrían tener en apariencia dos denominaciones. Estos actos que se conocen como los derechos expectaticios y además también, de alguna manera, también los derechos adquiridos, ¿no? Es decir, los derechos que entran en el ámbito personal como una expectativa, ¿no? Con un cierto grado de certeza que van a cumplirse, pero que de alguna manera son protegidos por el amparo, actos futuros. Y además también los actos de tanto sucesivo, o sea, los actos que mes a mes se van repitiendo, como es en el caso de la afectación del derecho a la pensión. Mes a mes se afecta el tema de la pensión, entonces frente a esos actos, ¿cómo se denominan? Tracto sucesivo. Actos presentes, actos futuros y acto de tracto sucesivo, aquí está. El acto pasado se sigue llevando a cabo y se convierte en acto presente y este acto seguirá efectuándose, por lo tanto adquiere esta condición de futuro y obviamente constituye una clara amenaza a la tutela del derecho. Entonces, ahí tenemos un criterio interesante en torno a los momentos sobre los cuales podemos plantear un proceso del amparo constitucional. Omisiones también significa una puesta en peligro, ¿no? Digamos, un acto vulneratorio, ¿de acuerdo? Acá se trata de un deber que tiene que hacer la administración pública o el Estado con respecto, digamos, al titular del derecho y en el cual ha cometido, obviamente, una omisión de un acto debido y la sentencia, pues, debe imponer que se cumpla este acto debido como consecuencia de la decisión. Acciones y omisiones. Acciones y omisiones. Perfecto. Este es en el ámbito procesal. Acá tenemos algunos criterios jurisprudenciales que quería compartir en el ámbito del proceso. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver algunos. Estos son algunos derechos no protegidos por el amparo. Es un criterio jurisprudencial recogido y desarrollado al interior de una interesante sentencia, la sentencia 1417 Manuel Anicame Hernández. Habla, obviamente, de que el amparo está llamado a proteger este llamado contenido esencial del derecho fundamental, ¿no? Frente a lo que existe en el otro contorno del derecho, que es el contenido no esencial. El contenido esencial es intangible al legislador, y esa es la parte que debe protegerse en el derecho fundamental. Es decir, eso tiene que ver aparte con un presupuesto general del proceso del amparo. El amparo solamente será procedente cuando se determine este contenido esencialmente protegido, o el contenido completamente protegido, a partir de una especial valoración y a partir de un examen en conjunto con los valores superiores que debe hacer el juez para determinar este contenido esencial. Si la demanda del amparo no tiene un contenido esencial, entonces la demanda será declarada inexorablemente improcedente. Pues, o sea, no existe el supuesto para plantearlo. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos otro criterio, legitimación para interponer el proceso de amparo, activa y pasiva. Acá hablan básicamente de la legitimación activa, es decir, el titular del derecho, pero también podría hacerlo alguien que no tiene esta condición, ¿no? Hemos hablado también de los llamados intereses difusos, aquellos en los cuales no está de por medio, pues, la titularidad del mismo, ¿no? No se puede acreditar la titularidad del mismo, por lo tanto, la ley establece esto, ¿no?
la legitimación por intereses difusos. No hay una afectación, no existe pues este agravio del derecho fundamental, ¿de acuerdo? Y eso es parte de lo que esta jurisprudencia nos plantea básicamente este criterio. Acá tenemos otro bastante aclaratorio. En el proceso del amparo no se dilucida la titularidad del derecho, sino sencillamente se restablece su ejercicio. Ahí está. Por ello, que se encuentre fehacientemente acreditada dicha titularidad es presupuesto procesal ineludible a efectos de poder ingresar al fondo del asunto. Claro, tiene que ver eso, la titularidad del derecho, ¿de acuerdo? La titularidad del derecho y no la creación vía del amparo de un derecho fundamental que, digamos, no es parte del proceso del amparo constitucional. ¿De acuerdo? Bien. Acá tenemos otro. Acá nos habla el criterio este de la llamada improcedencia liminar, ¿no? De la llamada sucesión de la materia. Es una situación procesal en la cual dice, claro, si la finalidad del amparo es restituir las cosas del estado anterior de la violación, ¿qué ocurriría en aquellos casos en los que el derecho ya se sustrajo? En los que el derecho fundamental ya, digamos, terminó por, digamos, por vaciarse. El derecho, el bien jurídico protegido ya no es posible. El bien jurídico invocado, el derecho invocado, ya no es posible ser tutelado. Lo que se llama sustracción de la materia, ¿no? Y aquí el código y la jurisprudencia bastante clara en el sentido de que bajo determinadas circunstancias no sería pues una causal de improcedencia, sino sería una sentencia fundada cuando efectivamente se ha acreditado la responsabilidad por parte del Estado y por parte de un tercero en vulnerar derechos fundamentales. Eso se llama improcedencia liminar, procesión de la materia. Criterio también interesante. Bien. Yo les decía que lo importante del amparo a la fecha, además, es que al interior del amparo se han dado pues una serie, digamos, los más importantes cambios en la jurisprudencia se han dado al interior del amparo. Las figuras procesales más importantes se han dado al interior del amparo. El famoso amparo por salto, la posibilidad de cambiar de procesos, los precedentes vinculantes se han dado básicamente en el amparo constitucional, la aplicación de reglas jurídicas, de reglas procesales. Casi el fuerte, el contenido más grande en materia del proceso constitucional se ha dado dentro del amparo. Entonces acá tenemos algunas novedades jurisprudenciales, a citar algunas, por ejemplo, la posibilidad de que en el amparo pueda operarse esta conversión de procesos. Es decir, la posibilidad que el juez tenga de que cuando conoce un proceso de amparo pueda, digamos, reconducirlo a otro proceso de la libertad, ¿no? Es decir, se plantea un amparo y después dice no es un amparo, debería ser un habeas corpus, o viceversa. O en todo caso, se planteó un amparo, pero debió ser un cumplimiento, o viceversa. Eso se llama la reconducción, la readecuación del proceso. Y acá, entonces, hay algunos casos para compartir con ustedes. Acá tenemos un expediente 7873-2006 que se trata de una readecuación de cumplimiento-amparo. Ya se han establecido en la sentencia Pisfil-Benavides algunas reglas, como por ejemplo que el juez de ambos procesos tengan las mismas competencias, que se mantenga la petición originaria, cosa que no se podría cambiar, que existan elementos suficientes para determinar la legitimidad para obrar activa y que se estén cumpliendo los fines del proceso y que sea de extrema urgencia la necesidad de pronunciar sobre el mismo. Algunos criterios, digamos, que respaldan la posibilidad de esta conversión de procesos o también lo que se llama la readecuación de procesos. Algo, digamos, bastante raro, ¿no? Que solamente podría darse en los procesos constitucionales. O sea, no veo cómo esto podría darse en una vía ordinaria, ¿no? En un proceso constitucional sí se da, efectivamente. Acá tenemos algunos casos. Caso de la lápida, se demandó al Ministerio de Salud. Caso de la reparación del techo en primer piso, se demandó a la vecina del segundo piso. Acá están los casos
por si acaso. Acá tenemos otros de habeas corpus amparo. Acá tenemos también la sentencia en cuestión para hacer la referencia. Bien, perfecto. A ver. Bien. Veamos ahora algunos tipos de amparo, que eso también resulta siendo interesante, ¿no? Algunos tipos de amparo. Acá no soy muy dado yo, por ejemplo, a desarrollar estas llamadas tipologías de los amparos. Sin embargo, a la luz de los hechos y de la experiencia que nos ha de los últimos años, yo creo que el valor fundamental y, digamos, el importante contenido del amparo se da a partir de esta interesante tipología. Los amplios contenidos del amparo han permitido ahora, por ejemplo, que podamos establecer, por ejemplo, no sé si llamarlo tipología, que ciertamente es arbitraria, ¿no? Porque depende de la tipología, depende de quien elabora la misma. Pero sí, situaciones en las cuales se plantean los amparos. Más allá de los derechos fundamentales, más allá de las libertades y de las acciones o omisiones, que es un elemento eminentemente procesal. Digo, las opciones del amparo el día de hoy. Por ejemplo, tenemos ¿no? Vean ustedes, que está acá. El amparo contra normas. Un tema interesante. Que si bien es cierto, es un tema, digamos, yo les diría, hasta cierto punto, negados, ¿de acuerdo? Negados, acá está. El amparo contra normas, yo diría, hasta cierto punto es un tema negado. Una posibilidad vedada, porque el artículo 2, inciso 200 del artículo 200 de la Constitución, establece pues que no procede el amparo contra normas legales. ¿No? ¿De acuerdo? Clarísimo. Sin embargo, la jurisprudencia del TC admite la procedencia del amparo contra normas. Y para eso puede ser desarrollar una tesis de las normas autoaplicativas y las normas heteroaplicativas. ¿De acuerdo? Pero acá una discusión, porque si yo quiero utilizar el amparo contra una norma, ¿qué norma? Una norma con rango de ley. Entonces lo que debería, digamos, invocar ya no sería un amparo, pues sería otra norma, otro proceso, perdón. Debería invocar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Por ejemplo, quiero cuestionar vía amparo una ordenanza municipal o una ordenanza regional. Digamos, lo que nos diría el código es que lo que debería usar sería, lo que debería, digamos, aplicar o plantear sería una acción de inconstitucionalidad y no un amparo. Porque el supuesto de la Carta Política sí lo establece y el Código lo establece, normas con rango de ley. Sin embargo, el tribunal también ha precisado lo siguiente, ¿no? Que frente a estos casos, por ejemplo, ordenanzas municipales, se podrían plantear efectivamente procesos de amparo constitucional, pero vean ustedes lo que ha precisado el tribunal. El tribunal ha dicho, claro, no procede el amparo contra las normas, dice. Perfecto. No procede el amparo contra normas, pero sí procede el amparo contra los efectos de las normas. ¿De acuerdo? Contra los efectos de las normas. O sea, el amparo no tendría por finalidad que esta ordenanza municipal o regional se derogue, o por lo tanto que se declare ineficaz, o que se declare inconstitucional. No. Simplemente la vigencia de la norma ha traído como consecuencia determinado mandato. Entonces, lo que se busca en el amparo contra normas es eso. No es contra la norma en sí, es contra los efectos de la norma, que puede resultar abiertamente violatorio al derecho. Entonces, bajo ese sentido, obviamente sí, se puede plantear un amparo contra normas. A pesar, repito, que el artículo 200 de la Constitución establece que no procede. Sin embargo, el tribunal ha dejado y la jurisprudencia admite esa procedencia y para ello se produjo este desarrollo interesante de las normas heteroaplicativas y autoaplicativas. Bien. Acá, por ejemplo, en esta posición, el Código Procesal ha incorporado un artículo que establece, vean ustedes qué dice, cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tiene como sustento una norma autoaplicativa incompatible con la Constitución, la sentencia que declara fundada declarará además también la inaplicabilidad de la citada norma,
Son normas autoaplicativas, aquellas cuya aplicabilidad una vez que han entrado en vigencia resultan inmediata e incondicional. Quiero señalar esto porque esta inaplicabilidad significa no la derogación. La inaplicabilidad significa un mandato orientado a lo siguiente. Bajo determinado tiempo y bajo determinadas condiciones, al demandante se lo va a sustraer de los efectos de la norma. Repito, bajo determinado tiempo y condiciones, al demandante se lo va a sustraer de los efectos de la norma. Pero la norma está en vigencia. La norma está en vigencia. La norma no ha sido derogada. La norma no ha sido declarada inconstitucional. La norma no se ha expulsado del ordenamiento y tampoco la norma ha sido declarada ineficaz. Simplemente se ha sustraído, repito, se ha sustraído al demandante los efectos de la norma en general. Por eso es que se habla de esta llamada inaplicabilidad. Ese es el criterio del Tribunal Constitucional. El otro, no menos importante, yo diría más bien uno de los más recurrentes, es este, ¿no? El amparo contra acciones judiciales. Aquí lo que se busca, ¿qué cosa es? Es establecer la necesidad de un proceso, el amparo, que sea capaz, ¿de acuerdo?, de que sea interpuesto, ¿no?, como consecuencia de existir un previo proceso judicial, ¿no?, que se pueda determinar y regular y que esta situación o este conjunto de situaciones, ¿de acuerdo?, lesionan derechos que se podrían denominar derechos del debido proceso. Defensa, procedimiento determinado, pluralidad de instancia, motivación, entre otros. Y la tutela judicial efectiva, acceso de la justicia y vigencia de las resoluciones judiciales. El amparo contra resoluciones judiciales es un tema sumamente interesante, bastante amplio y complejo. Yo les diría que se trata de una situación excepcional al interior de un proceso excepcional. O sea, es un ámbito en el cual ha habido un interesante criterio y amplio desarrollo de la jurisprudencia, señalando el elemento de la regularidad o de la irregularidad. Para tal efecto se ha creado pues, un canon para resolver este tipo de decisiones judiciales irregulares, ¿no? El canon de control de resoluciones judiciales. Pero estamos hablando frente a cuál es la razón o la justificación para que se pueda plantear un proceso judicial, en este caso, que contra un proceso judicial pueda plantearse un proceso de amparo. O sea, ¿por qué establecer la posibilidad de que algo que ya ha sido resuelto, que ya ha sido ya, digamos, conocido en dos instancias, perdón, sea objeto de una tercera revisión? O sea, me refiero a la instancia del TC, vía un proceso de amparo. Precisamente por insuficiencia, pues, ¿no? O sea, puede ser de que ha habido una insuficiencia en el ámbito, o sea, que la vía ordinaria haya sido insuficiente en la vía de, por ejemplo, de proteger el derecho, haya sido inidónea para, por ejemplo, interpretar los derechos en cuestión, ¿no? Y además no ha habido una adecuada protección de los derechos vinculados al debido proceso. Por eso es que, aparte, se reconoce la posibilidad del error, ya sea improcedendo, injudicando, incogitando. O sea, me refiero al error en las motivaciones. Y por tanto eso habilitaría pues, un control constitucional vía un amparo contra la resolución judicial. Siempre y cuando se pueda acreditar, básicamente, ¿qué cosa? La presencia de una irregularidad. Una irregularidad es aquella situación jurídica en la cual no se han observado los contenidos del debido proceso, ¿no? Ahora, ya en su momento este artículo 5.6, y también lo ratificó el Código actual, ya ha establecido, claro, la improcedencia de los procesos constitucionales contra
las resoluciones recaídas en otro proceso constitucional. Eso nos lleva ¿a qué cosa? A la figura del amparo contra el amparo. El amparo contra el amparo es una modalidad de un amparo contra resolución judicial. O sea, es una modalidad, ¿de acuerdo? Bien. Pero como modalidad, es en un principio una situación, en un principio vedada en el código. Repito, vedada en el código. El código lo prohibía digamos, de entrada. No era posible el planteamiento de un proceso constitucional frente a otro proceso constitucional. Sin embargo, año después, en el año 2005, se elabora esta famosa sentencia del amparo contra amparo y se fija al respecto de ello un precedente vinculante. Y se establecen algunas situaciones. Se dice, por ejemplo, claro, que el amparo contra amparo solamente operará una sola vez. El amparo contra amparo solamente será posible cuando este proceso de amparo no haya sido resuelto por el Tribunal Constitucional, sino por el Poder Judicial. Además se dijo de que el amparo contra el amparo solamente puede ocasionar el tema formal, más no de fondo. ¿De acuerdo? Y además también debe afectarse evidentemente el debido proceso. Insubsanable, debidamente acreditado. O sea, bajo esta condición sí podrías plantear un amparo contra amparo. Con la finalidad de garantizar, por ejemplo, entre otras cosas, la posibilidad de que un tercero que no haya participado en el proceso pueda, en este proceso nuevo, proteger su derecho. Es otro supuesto que plantea el código, que plantea la jurisprudencia en relación al amparo contra el amparo, que es una interesante modalidad, repito, una interesante modalidad. A partir de eso hemos pasado pues por varias tesis, ¿no? Del amparo contra amparo, del amparo contra la resolución judicial. Una primera tesis era la tesis negativa. La tesis negativa era aquella tesis contemplada, recuerdo, en la Constitución del 79, ¿no? Que decía que el amparo no se hace ninguna referencia contra una resolución judicial, sino que se precisa en esta Carta 79, se dice, el amparo procederá contra un acto emitido por la emisión pública. Acción o omisión de la emisión pública. Nada más, pero no habla en absoluto de esta posibilidad de un amparo contra resolución judicial. Tesis negativa. Ya la tesis positiva viene con respecto a ya el criterio de la 23.506, ¿no? Y posteriormente el Código Procesal, que permiten, ¿no? Dice, claro, se puede plantear un amparo contra resolución judicial, número 1, cuando se afecte el debido proceso. ¿De acuerdo? Cuando se invoque el debido proceso. Y se trata en este caso de un proceso irregular. ¿Qué es un proceso irregular? Es aquel en el que no se ha respetado, no se han incorporado los elementos de un debido proceso. Bien, posteriormente a eso aparece una tercera tesis, la tercera tesis positiva amplia. La tesis positiva amplia, ya, ¿por qué digo amplia? Porque el código incorpora otro criterio más, dice, claro, se puede plantear un proceso contra la resolución judicial cuando se afecte el debido proceso y la tutela procesal efectiva. O sea, se incorpora otro supuesto más para que permita el amparo contra la resolución judicial. De ahí viene una tesis mucho más amplia, que es la tesis que está al interior de una sentencia, que es la sentencia Apolonia Colque Ponce, que lo que hace es amplía el concepto de la pertinencia del amparo contra la resolución judicial. Esta es una sentencia sumamente discutible, cuestionable, que felizmente nunca no es un precedente vinculante, pero que incorpora un concepto peligroso, ¿no? Amplía los escenarios del amparo. Dice, bueno, básicamente dice lo siguiente, ¿no? Claro, si el amparo protege derechos fundamentales y el debido proceso es un derecho fundamental, en consecuencia, el amparo protege, se puede plantear con una resolución judicial cuando éste afecte derechos fundamentales. Vean ustedes el razonamiento. Repito nuevamente.
Si el amparo procede frente a derechos fundamentales, a la afectación de violación de derechos fundamentales, perfecto, eso es correcto. Y el debido proceso es un derecho fundamental, entonces, el amparo procederá frente a la protección de cualquier derecho fundamental contenido en una resolución judicial. Entonces eso ampliaba peligrosamente el horizonte del amparo. Eso es lo que se llama la tesis amplia, amplísima, la tesis amplísima del amparo contra el amparo contra el amparo. Ha pasado definitivamente por varias etapas, pero a la fecha ya se reconoce pues el valor de este proceso. Siguiente casuística interesante, vean ustedes el amparo contra laudos arbitrales. Qué tema tan interesante realmente. El amparo contra laudos arbitrales. Yo les diría, si alguien en algún momento diría que es posible plantear el amparo contra un laudo arbitral, hasta hace algunos años diría que no, pues no, que ello no era posible, ¿no? Ello que no era posible. ¿Cómo es que se puede plantear un amparo contra un laudo arbitral? Número uno, si un árbitro no es un juez, ¿no? Y además el laudo arbitral resulta siendo definitivo, ¿no? Y aparte se aplica el principio competens competens. Aquello que sea resuelto por los árbitros se debe respetar. Bueno, pero resulta que entonces, ¿cómo es que se da este cambio, no? ¿Cuál es el criterio para, número uno, admitir el tema arbitral, el laudo arbitral, dentro de la protección del amparo, ¿no? Resulta ser interesante. Acá, bueno, aquí hay varios criterios. Yo les diría, hay 16 criterios. Entre otros, por ejemplo, hay una que es el criterio desarrollado en la sentencia minera Schuliden y Algomarca, una sentencia interesante del amparo arbitral. La otra es una sentencia Persolarzac S.A. Y la otra, interesantísima, es la sentencia, si mal no recuerdo, Minera María Julia S.A., que es el precedente vinculante en materia arbitral, que es el que permite y que establece los supuestos de procedencia del llamado amparo arbitral. Acá tenemos una sentencia. La jurisprudencia del TC ha establecido que el arbitraje es una jurisdicción de excepción. Acá tenemos expediente 6176-2005 PHC. Por lo tanto, un laudo arbitral equivale a una sentencia judicial. Es decir, ¿podemos equiparar un juez con un árbitro? El tribunal dice, claro, sí, se puede equiparar. Número uno, pero, ¿qué es lo que más o menos se dice, no? O sea, ¿qué es lo que se dice, digamos, como criterio para plantear un amparo contra un laudo arbitral? O sea, claro, hay que darle a los abogados, pues, esos criterios, no esas claves. No solamente decirles si es posible, sino ¿cuáles son los criterios? Aquí está. El TC ha establecido los supuestos en que procede un proceso de amparo para cuestionar un arbitral. Dice, cuando los árbitros resuelven contra precedentes vinculantes del TC. O sea, los árbitros resuelven un caso contraviniendo lo dispuesto en un precedente del TC o también lo dispuesto en una doctrina jurisprudencial. Número uno. Número dos dice, cuando los árbitros inaplican una ley cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el TC. O sea, la norma inconstitucional ya deja de tener eficacia, por lo tanto no puede ser aplicada por un árbitro. C dice, cuando se lesionen derechos de terceros ajenos a la controversia arbitral. O sea, un tercero. El mismo criterio que se aplica contra la resolución, el amparo contra la resolución judicial, un tercero que se vea afectado por esta división, procede, puede plantearlo. Pero además hay otras, ¿ah? Hay otras, si mal no recuerdo. La sentencia María Julia S.A. planteaba lo siguiente, además decía, ¿no? Claro, el amparo además será improcedente cuando la vía arbitral ha sido impuesta, pues, a las partes.
O sea, cuando la vía arbitral ha sido impuesta a los árbitros, impuesta a las partes, perdón, ahí también procede un amparo. Otro criterio también sumamente interesante en términos del orden arbitral es que lo que no se puede cuestionar, ¿saben qué cosa es? Lo que no se puede cuestionar es, acá eso lo establecido el TC dice, es el modo de interpretación de los árbitros. O sea, eso no se puede cuestionar. No se puede cuestionar. No se permite el cuestionamiento de eso. Pero sí la conformación, pues, porque ahí se estaría violentando el principio de jurisdicción preestablecida. Pues, las reglas de conformación de este tribunal arbitral, por ejemplo, sí se puede cuestionar. Otro caso, por ejemplo, es, ¿y cómo queda hay una norma, la ley que regula los arbitrajes, establecen un recurso de anulación, creo que es. Al respecto, entonces, la jurisprudencia dice de que la vía previa, o sea, el reclamo que se debe plantear es esto, ¿no? El recurso de anulación. Esto, el recurso de anulación. Y el otro criterio con respecto al arbitraje es que se aplican los mismos criterios del amparo contra la resolución judicial. O sea, existe la intención de equiparar al árbitro con el juez. Ahora, ¿por qué? Porque en la sentencia Minera Schuliden Algomarca, el tribunal dijo, claro, si el contenido del debido proceso se encuentra plenamente presente en todos los procesos administrativos, penales, laborales, de todo tipo, militares, ¿por qué no estar presente en un proceso rápido, ¿no? Como es el proceso arbitral, sometido al principio de competencia? El tribunal dijo, claro, independientemente de que haya este mandato de la voluntad y sometimiento de las partes, el proceso arbitral es una institución contenida en la Constitución. Por lo tanto, la razón por la cual el tribunal fijó estas reglas jurídicas de precedentes se dio sobre el reconocimiento de que el laudo arbitral es una institución constitucional, es una jurisdicción de excepción, ¿de acuerdo? Una jurisdicción de excepción, y además, el tribunal entiende de que equipara una sentencia con el laudo arbitral, ¿de acuerdo? Y entonces, por eso es que establece la presencia de contenidos mínimos del debido proceso, el derecho de defensa, jurisdicción determinada por ley, motivación, entre otros. Bien, son algunos criterios interesantes al respecto. Y hay bastante jurisprudencia. Quienes estén interesados, por favor, me escriben. Yo tengo un estudio hace algunos años que se hicimos con respecto a esto, a los criterios de los laudos arbitrales y cuál es la jurisprudencia constitucional vinculada a los laudos arbitrales. Así es. Bien. Este que está acá también me parece interesante. El amparo contra resoluciones electorales. Acá hay varios casos, ¿no? Y varios casos en materia del amparo electoral. Digamos, una parte interesante sobre la cual se desarrolla el amparo, ¿no? La diversidad del amparo. Y acá tenemos que ver con esto, básicamente, ¿no? Con el artículo 142-181, que establece una condición especial en el Jurado Nacional de Elecciones. Recordemos que el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo al texto de la Constitución, es la instancia de carácter jurisdiccional en materia electoral, última y definitiva instancia en materia electoral, y contra ella no caben recurso alguno en el área de su especialidad, en el área de su competencia, mejor dicho. Claro, eso entonces motiva de que eso motiva en más de una sentencia constitucional, caso, por ejemplo, Chino Castillo, caso Lizama Puelles, entre otros, en el cual se desarrolla este amparo electoral, en el sentido de que el tribunal dice que sí es posible el planteamiento de un proceso de amparo cuando se tenga que revisar
las decisiones de este ente electoral cuando lesionan derechos fundamentales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque debe primar qué cosa y los principios de interpretación constitucional, en especial el principio de interpretación de unidad de la Constitución. El ejercicio regular de un órgano se respeta, pero cuando este órgano ejerce funciones de manera irregular, entonces ya está sometido al control del Tribunal Constitucional. Una de las premisas del Estado constitucional es que ninguna área esté exenta de control. Y el Jurado de Elecciones no tiene aquí una condición de ser un órgano totalmente liberado de control. Lo que se establece es que, claro, su rol, el rol y la condición de su decisión es última y definitiva, pero en el ámbito ordinario judicial. Pero cuando se trata de derechos fundamentales, yo creo que la competencia ahí la asume quien, el Tribunal Constitucional. Y eso ha motivado el criterio, nuevamente, repito, las sentencias Chirinos-Castillo y Samapueyes, sentencias a partir de las cuales se crea pues esta figura, este criterio, la llamada interpretación constitucional y los principios de interpretación. También interesantes a tomar en cuenta en esos casos. ¿De acuerdo? Otros casos también muy interesantes, y acá quiero actualizar, no es que actualice el tema, sino simplemente estoy citando algunos casos, son estos amparos, ¿no?, contra las resoluciones judiciales del Consejo de la Magistratura, el llamado CNM, destituido, desactivado y ahora en manos de la Junta Nacional de Justicia. Aquí entonces yo creo que el criterio era el siguiente, ¿no? Estos son OCAs en el fondo. Órganos autónomos constitucionales. OCAs. El TC es un OCA. El Jurado de Elecciones es un OCA. La Defensoría del Pueblo es un OCA. La Junta de Justicia es un OCA. Órganos autónomos constitucionales. Entonces, el Consejo de la Magistratura es un OCA. Y que es, digamos, su función, el rol, ¿cuál era? ¿Cuál era? Seleccionar, evaluar, nombrar, destituir a jueces y fiscales. Y además también efectuar lo que se llama la ratificación de jueces, en materia de destitución y ratificación de jueces. Entonces, ahí también había este criterio, ¿no? Decía que el artículo 142 decía, la Constitución planteaba, decía, no son revisables en esta sede judicial las resoluciones del Consejo Nacional de Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. El mismo criterio aplicado al Jurado de Elecciones. En la medida en que el Consejo de la Magistratura ejerza de manera regular sus funciones, perfecto. Ahí vendría a ser una interferencia en su función. Pero en la medida que este órgano actúe de manera irregular, excediendo aquello que la ley le ha confiado, o en todo caso, pervirtiendo un proceso de destitución o ratificación, en donde están en discusión o en debate derechos fundamentales, entonces es posible que el TC pueda efectuar un control de estas decisiones. ¿De acuerdo? En la medida en que los jueces definitivamente no pierden estos derechos fundamentales, ¿no? Y esto ha motivado a lo largo de muchos años interesantes enfrentamientos entre el CNM y el TC, el JNE y el TC. Digamos, no ha habido una paridad en victorias, ¿no? Digamos, en algunas ha perdido el TC, como en el caso último del CNM, en el que el tribunal tuvo que dejar sin efecto una decisión. Pero resulta, digamos, anecdótico, ¿no? Este conflicto de OCAs que se han presentado a lo largo de la jurisprudencia de los últimos años. Es otro, el amparo contra los actos de la administración pública. Aquí entonces yo diría que estos actos de las entidades del Poder Ejecutivo, de los gobiernos locales y secundarias, son controlados mediante el proceso de amparo. Pues, el principio de supremacía de la Constitución, ¿de acuerdo? Los actos administrativos, además, también pueden ser controlados mediante el cumplimiento, pero básicamente también es el amparo, ¿no? El amparo, entonces, también sirve para esto. Ver también un poco de la legitimidad de los actos administrativos por el respeto a la ley, y más aún cuando estos deben, digamos, centrarse en ser actos constitucionales, que no se discute en amparo eso,
pero de alguna manera el amparo pues tiene esta posibilidad, ¿no?, de dejar sin efecto este tipo de condiciones o situaciones. Este es otro caso interesante. El amparo frente a actos lesivos en estado de excepción. Nos referimos al artículo 137 de la Constitución, mediante el cual, como ustedes saben, bajo determinadas circunstancias, estados de emergencia o estado de sitio que suponga la perturbación del orden público, y de manera excepcional, ¿no?, el presidente de la República, con acuerdo de su Consejo de Ministros, puede declarar el estado de emergencia, y puede suspender o restringir el ejercicio de libertades públicas como libertad de reunión, tránsito, inviolabilidad de domicilio, entre otros, en un plazo también prorrogable. Eso eso también, digamos, plantea una pregunta, o sea, ¿y en los estados de excepción se pueden plantear amparos? ¿En los estados de excepción se pueden plantear amparos? Sí, claro que sí. Esto significa, esto es un criterio interesante, porque son, como ha dicho, como no lo plantea el profesor Rossi, te decía, estamos hablando de cómo salvamos un Estado constitucional afectando derechos. ¿Cómo es que aplicamos este estado de competencia y crisis? Es decir, restringiendo derechos fundamentales para garantizar la permanencia y la tranquilidad del Estado, ¿no? Entonces, ello es posible. Es posible porque siempre en el estado de emergencia, en el estado de excepción, entonces, siempre debe hacerse efectivo el control constitucional. O sea, en estos casos, actuaciones de la policía, del Poder Judicial, del Ministerio Público, son, digamos, cuestionados vía el tema del amparo. El artículo 177 entonces habla acerca de eso. Pero acá entonces yo puedo hablar acerca de las razones o situaciones en las cuales lesionan o amenazan derechos fundamentales, ¿no? Y no podríamos justificar la imposibilidad de protegernos por un estado de emergencia. Yo creo que en la medida que se comete un acto arbitrario y grave de violación de derechos humanos, siempre el amparo y el habeas corpus estará disponible. Es decir, número uno, que el control judicial siempre está presente y siempre es efectivo. Recordemos que lo que dice el artículo 137 es que dice podrá suspender. No significa que los derechos se eliminan, se extingan. No, significa que bajo determinadas circunstancias, determinadas actuaciones, prerrogativas y libertades públicas no pueden ejercerse en un estado de emergencia. Pero eso no significa en absoluto de que no se puede plantear un habeas corpus, un amparo. De ninguna manera. Todo lo contrario, deben optimizarse estos mecanismos de defensa en la medida en que, claro, estamos hablando de una debida protección de las libertades públicas. Bien. Bien, estimados amigos, quería saber si había sacado alguna pregunta. Hemos tenido 2 horas de sesión, tenemos 21 participantes. Si hay alguna pregunta, con todo gusto, he destinado estos 10 minutos que me quedan para alguna pregunta. Leonel Álvarez, cómo no, con todo gusto. Con todo gusto, doctor, lo escucho. Sí, señor, ¿me escucha? Sí, claro, con todo gusto. Bien, sí, muchas gracias ante todo por la exposición. Tomé nota de que en uno de los derechos que no forman parte del contenido del derecho de propiedad para ser protegido es el derecho a la posesión. Sí, sí. Y he tenido oportunidad de ver una sentencia que habla sobre la expropiación indirecta. Y el tribunal, el estar recogiendo la protección a actos justamente, por ejemplo, el caso que vi es respecto a un grifo que es la empresa que alquila un local y cuenta con todas sus autorizaciones municipales durante 15 años y sus autorizaciones de OSINERMIN, porque es una labor comercial especializada, y luego de 15 años que está funcionando con todas sus licencias, le ponen al frente la obra Ruta de Lima. Se lo pone la Municipalidad de Lima con el contrato y la concesión que hizo
a Ruta de Lima, y en la obra le cierran el acceso al grifo y la salida del grifo, y eso genera que reduzca las ventas a menos del 50%. Entonces, yo entiendo ahí que sería un caso típico de protección indirecta porque es un acto en este caso, una municipalidad, y que restringe uno de los ejercicios del derecho de la propiedad. Pero mi duda es la siguiente. Propiamente el afectado también es el propietario, pero más el inquilino que tiene contrato vigente. En ese caso, ¿cómo podría invocar el inquilino una protección vía acción de amparo, considerando que él está ejerciendo la posesión? ¿O es que tendría que invocar otro derecho, de repente el derecho a la libertad de empresa, el derecho a la libertad de trabajo? Porque me parece que el derecho a la propiedad estaría restringido, según los conceptos que usted ha vertido, la titularidad al propietario y no al inquilino. Eso como primera pregunta. Y segundo, siendo un acto permanente, porque tiene más de casi 5 años en esa obstrucción, este inquilino simplemente ha mandado cartas notariales a la municipalidad para que le abran los ingresos y no ha conseguido nada, pero ya está con el ánimo de plantear la demanda. Y en ese caso no ha operado ninguna caducidad, entiendo yo, porque es un acto permanente. Sí. Esas son las preguntas. Sí, con respecto a lo segundo, o sea, en este caso yo diría, claro, la caducidad existe pues porque yo debo contar el plazo desde la última notificación, ¿de acuerdo? En que tomo conocimiento del acto supuestamente violatorio o negativo si es que he planteado algún recurso administrativo. Entonces, ahí sí habría caducidad. No estaríamos frente a un trato sucesivo. Número uno. Y relación a lo primero que me parece interesante, sí, pues, efectivamente, acá, como hemos visto, un concepto es lo que plantea el tema del código, otro concepto es, a veces, conceptos mucho más ampliados en materia de jurisprudencia. Como hemos visto el caso del amparo contra el amparo, vedado en el código, desarrollado o permitido en la jurisprudencia. La razón fundamental que yo veo en lo que usted me ha planteado, a grosso modo, es que, número uno, habían cuestiones de probanza. ¿De acuerdo? Habrían cuestiones de probanza. Cuestiones de probar. Le hago una precisión. No ha habido ningún acto administrativo, ningún pedido que se ha planteado. Simplemente lo que ha mandado cartas diciendo, levántame lo que me estás, lo que has cerrado, porque me está perjudicando. Y la municipalidad ha contestado diciendo que mantiene el obstáculo, que no lo va a levantar. O sea, está reconociendo que existe. Bueno, en todo caso, si hay el obstáculo y no se ha removido, entonces, efectivamente, ahí podríamos hablar de, señor, no se ha resuelto el tema, entonces, cabría la tesis ahí de que, bueno, señor, hay una situación de amenaza permanente. Y si es una amenaza, no hay plazo de caducidad. Yo le entendí mal en el sentido de que había un acto administrativo que debía ser contestado. No. Bueno, y la otra razón que digamos, considero es que la cuestión de probanza, ¿no? Que se requieren para estos temas. Ahora, claro está que cuando se hace una determinación del derecho en sus contenidos esenciales y no esenciales, también hay que señalar de que hay partes de los derechos que deben ser discutidos en sede del amparo. Y hay partes de los derechos que no pueden ser discutidos en amparo, que tendrán que derivarse a las vías ordinarias. O sea, así como existe este contenido esencial, al que he hecho referencia en la sentencia 417, también debo precisar que existe una faz procesal y una faz constitucional. Entonces, es labor del demandante establecer, señor, perfecto, acá podemos hablar de que estamos frente a un posesionario, a una persona que alquila, pero que el hecho de alquilar no lo convierte en propietario, obviamente, claro, pero que el hecho del alquiler podría generar, en determinados casos, un conjunto de derechos, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, el que no hay un tratamiento abusivo de la versión pública, por ejemplo. Entonces, pero ese es un caso en concreto. Yo por de pronto, le diría, claro, en apariencia no se defiende la posesión, se defiende la propiedad. Pero la propiedad, pues, tiene, como le digo, dos ámbitos de protección. Una faz constitucional y una faz ordinaria. Como todos los derechos, desde el punto de vista patrimonial, tienen
y económicos tienen esa faz procesal y esa faz constitucional. Si es posible identificar en el inquilino algún acto arbitrario por parte de la municipalidad, perfecto. Yo puedo entonces, digamos, privilegiar el concepto del abuso y no posiblemente recurrir al hecho, señor, es un inquilino y no es un propietario, por tanto el amparo no protege la posesión, pero sí protege la propiedad. Me parecería un criterio totalmente arbitrario ese. Ese es mi punto de vista, apreciado doctor. Muy bien, muchas gracias. Bien, el día de mañana vamos a determinar, nos quedan 5 minutos. Quiero incidir en eso, ya que solamente había una pregunta del público. Por ejemplo, doctor Álvarez, por ejemplo, Sí. para explicarle mejor este asunto. ¿Está por ahí? Sí, lo escucho. Para explicar este asunto. ¿A qué me refiero a estas fases del derecho, no? O sea, estos derechos tienen, ¿qué cosa? Fases, una faz procesal y una faz constitucional. Entonces, claro, la problemática se presenta, por ejemplo, en estos derechos en el ámbito patrimonial, económico, ¿no? Por ejemplo, el derecho de libre contratación, ¿de acuerdo? La libertad de contratación. Eso se puede plantear en amparo, ¿no es así? O sea, una entidad, un particular, un tercero o una entidad pública no me va a poner, no me va a establecer, digamos, qué cosa, no va a poner cortapistas o limitaciones o restricciones para que yo contrate con otra persona. O sea, me va a decir, ¿sabes? Yo como municipalidad te voy a vender, tú tienes que comprar a mí, por ejemplo, insumos por ejemplo, para fumigadores, ¿no? Entonces, solamente debes comprarme a mí. Eso es una afectación al derecho de ¿qué? De la libre contratación. ¿De acuerdo? Claro. Pero eso sí lo protege el amparo. Pero un momentito, pero así como hay esa libertad de contratación, también está la otra faz, que se conoce la libertad contractual. O sea, significa que yo puedo incluir en ese contrato cualquier término contractual, cualquier condición. Y eso no es un tema de amparo, eso es un tema ordinario. El tema del acceso al servicio sí es un tema constitucional. El tema del derecho y la posibilidad que yo pueda plantear, bueno, el plazo, modo, condición, sanción de la forma prescrita bajo sanción de nulidad, esa es otra cosa. Eso se discute en lo ordinario. Pero básicamente tiene dos fases, ¿no es así? Sí, doctor, permítame, dígame, ¿y no sería de repente procedente que demanden como son afectados el propietario y el inquilino juntos? Sí, Cada también podría ser. Uno podría invocar a esa propiedad propiamente, el propietario, Claro. y el otro Sí. El derecho a la libertad de empresa. La libertad de empresa, sí. Derecho a propiedad porque se le está afectando la propiedad y aparte también podrían invocar el proyecto de vida, ¿no? Señor, o sea, ¿cuánto tiempo tengo la propiedad? Esto me constituye un ingreso, yo lo alquilo, perfecto, uno. Sí podría. Y otro concepto, si la empresa tiene sus licencias vigentes y nunca se le comunicó que iban a hacer la obra, simplemente la hicieron y cerraron nada más, sin ninguna clase de comunicación, se entiende que no pueden, la misma municipalidad que le otorgó la licencia para hacer el negocio, no puede en forma indirecta afectarle esa licencia poniéndole un obstáculo tan dramático como lo es, porque ese obstáculo, vuelvo a repetir, le reduce a menos la mitad sus ingresos. Ese no es ahí no surge un derecho que se puede invocar por el tema de la licencia que le otorga la municipalidad y durante 15 años y que luego de repente, sin ninguna clase de comunicación ni que le ha permitido ser oído a este afectado, le cierra el ingreso. Indirectamente es como si estuviera revocando la licencia que le dio. Claro, pero a ver, ahí hay otro tema, pues, estimado doctor, le voy a dar un dato. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que es la sentencia, si mal no recuerdo, Mabel Benavides García, que habla que es el precedente vinculante en materia municipal y administrativa, que dice lo siguiente, que temas de licencias, clausuras, cambio de usos, autorizaciones, bonificaciones y demás, se ven ahora en la vía ordinaria, en la vía contenciosa, no en amparo. Claro. Entonces, ahí teníamos por de pronto una imposibilidad, ¿no? Claro. Mabel Benavides García se llama el
¿cómo se llama este? El caso, ya, sí lo apunté. Precedente vinculante, sí, me parece que es Mabel Benavides García, sí, efectivamente. Precedente en materia municipales. Así es. Bueno, nos vemos el día de mañana. Para mí ha sido un gusto estar en esta sesión. Mañana ya analizaremos el tema del habeas corpus y, si el tiempo lo permite, en la segunda hora, acción popular y otro tema más que me han pedido que resolver con ustedes. Muy No sé amable, si, muchas gracias. no sé, usted, doctor. No sé si estarás por ahí, Karen. Sí, doctor, aquí estoy. Perfecto. Ya no hay preguntas del caso. Por mi parte, doy por concluido la sesión, no sin antes agradecer la gentil invitación. Un fuerte abrazo y buenas noches. Hasta mañana. Igualmente, doctor, muchas gracias y nos vemos mañana. Buenas noches, doctor Doctor, Delgado del Suri. ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias, noches. doctor. Hasta luego. Hasta luego.